8 de la mañana, 33 minutos. Le doy la bienvenida al diputado José Antonio Lavegas Mitias, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Lo hemos invitado esta mañana a platicar en Telereportaje. José Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Emanuel, por la invitación y saludo también a todo el amplio auditorio de Telereportaje y a los colaboradores que lo hacen posible. Bien, pues está a punto de arrancar el segundo periodo ordinario de sesiones. Yo quisiera que brevemente hiciéramos una recapitulación de lo que fue el primer periodo ordinario de sesiones. ¿Cuál sería tu evaluación? ¿Fue un periodo productivo? Ya ves que siempre el señalamiento a los diputados es que son improductivos, que estancan las iniciativas, que las meten a la congeladora, que no se avanza. ¿Cómo podrías tú calificar este primer periodo de sesiones del Congreso local? Efectivamente, Manuel, ha sido una constante los señalamientos en contra de los congresos en general. No podríamos decir solamente que la percepción es para el Congreso de Tabasco. Por lo regular los diputados, los senadores resultan ser mal evaluados en virtud de pues que se tiene la idea de que llegan nada más a cobrar un salario, a calentar un espacio, que no presentan iniciativas, que no hacen nada por el país. Eso es una tendencia que se viene ya de muchos años y que en cierta medida también somos responsables los que hemos ejercido funciones legislativas. Pero ya centrándonos a la parte fina, yo te diría que los diputados en el Congreso de esta 62 legislatura tenemos responsabilidades señaladas en la Constitución del Estado, en la ley orgánica del Congreso y ahora, más recientemente, en el nuevo reglamento del Congreso. Y ahí se nos señalan facultades de control del Ejecutivo, de colaboración con el Ejecutivo, facultades que tienen que ver con los nombramientos de los altos funcionarios del gobierno del Estado, de los órganos autónomos constitucionales, etcétera. Y esas son las responsabilidades: presentar iniciativas, evaluar las iniciativas que presentan otros entes y poderes que tienen facultad para presentar iniciativas, y todo el Congreso, a pesar de que se vaticinó que al no tener una mayoría, ninguna fracción parlamentaria, esto iba a producir necesariamente una parálisis legislativa, una crisis constitucional, porque no iban a salir los nombramientos, que se iba a haber, en fin, una crisis en el poder legislativo. Y esto no ha sido así, Emanuel. Se ha logrado, a través de la construcción de acuerdos y de consensos, sacar no únicamente lo que se conoce como la cotidianidad parlamentaria, aprobaciones hasta del orden del día, por ejemplo, ¿no? Los puntos de acuerdo, las iniciativas de leyes, sino hemos votado la mayor parte de los temas por unanimidad. Yo te podría decir que la mayor parte de las leyes que hemos aprobado, salvo excepciones de que algún voto en contra, alguna abstención, por ejemplo, la ley orgánica del Poder Judicial, que fue una ley muy importante que se aprobó de más de 200 artículos, se aprobó por unanimidad de votos. Que por cierto ahorita está en un litigio. Sí, está en un litigio, en una cuestión que ya se va a aclarar, en virtud de que esos requisitos que se ponían para la contratación de funcionarios, empleados del Poder Judicial, del Poder Judicial del Estado, esos requisitos ya estaban en la anterior ley orgánica, así que no es una situación nueva que en esta ocasión se pretenda violar esos derechos. ¿No se está violentando la ley? No, a ver, debemos aclarar, se presentó una acción de inconstitucionalidad por considerar de que una de las disposiciones de la ley es contraria a la Constitución, y por supuesto que eso podríamos evaluarlo y podríamos inclusive corregirlo, pero no es una disposición nueva de esta iniciativa que presentó el titular del Poder Judicial, es una disposición que se toma de la anterior ley, es decir, que en todo caso la inconstitucionalidad venía de muchos años antes, que ya estaba prevista en ese artículo de la anterior ley. Entonces, si es anticonstitucional, por la razón que sea, yo creo que deberíamos valorarlo, pero no es un error grave, porque pues definitivamente es una ley que valoramos todos los diputados, se corrigió, se le hicieron adecuaciones, y yo creo que en general es una ley que responde a la obligación y a la necesidad de la armonización que se tiene ahora con las reformas que se han hecho al nuevo sistema penal acusatorio,
y que creo que era necesario que se aprobara esta ley, ¿no? De hecho, vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial, a Jorge Priego Solís. Él de entrada dice que la ley del Poder Judicial aprobada por la actual legislatura y que enfrenta una acción de inconstitucionalidad por parte de la Procuraduría General de la República no es violatoria de los derechos humanos. No, no es violatorio a los derechos humanos. Además, esa acción de inconstitucionalidad, mi opinión es que debe declararse improcedente. Ese artículo ya estaba en la anterior ley. En la empresa donde ustedes trabajan, imagínate que llegue una persona, con todo respeto, con signos evidentes de padecer tuberculosis. ¿Estarían de acuerdo que ingresara a trabajar con ustedes y se contagiaran? Definitivamente no, ¿verdad? Esa es, creo, el espíritu del artículo y de ese requisito que se pone dentro de los otros para poder ingresar al Poder Judicial. El presidente del Tribunal Superior de Justicia manifestó que será la Suprema Corte quien se pronuncie, aunque adelantó que acatarán el mandato. Además, la ley pudiera ser modificada, aunque de momento está en análisis. La Corte decidirá en su momento y acataremos lo que la Corte diga, como lo hemos hecho siempre. Se puede revisar definitivamente. ¿Pero lo tienen contemplado ustedes o hasta que se Estamos analizando. Todavía no puedo decirles si se va a enviar una iniciativa donde se suprima, porque también aquí tendríamos que atender lo que marca la Ley de Salud del Estado. No es algo fácil de resolver, hay que analizarlo, hay que estudiarlo. ¿Se puede modificar, José Antonio? Sí se puede modificar, puede presentar la iniciativa cualquier diputado o el propio titular del Poder Judicial por mandato de su pleno, pero nosotros consideramos que como él dice bien, las resoluciones de la Corte se tienen que acatar, resuelva lo que resuelva. ¿Estén o no de acuerdo? Exactamente, pero yo pienso que no es una disposición nueva que se haya votado por el Congreso o presentado en la iniciativa una cuestión que busque atentar contra los derechos humanos. Ha estado siempre en la ley esa disposición, porque se atienden también cuestiones de otras disposiciones normativas, como la ley de salud, tanto la general como la propia del Estado. Entonces yo creo que eso hay que esperar a ver qué es lo que resuelve la Corte, y finalmente tendremos que acatarlo, pero no es un error, como se ha querido hacer ver por algunos, de que como consecuencia de la presentación de esta iniciativa se haya incurrido en el error. Simplemente se tomaron parte de la anterior ley orgánica y se armoniza la parte correspondiente a las disposiciones constitucionales del nuevo sistema penal acusatorio. Pero poniendo el ejemplo, es una ley finalmente a la que se le hicieron observaciones, se enriqueció con la participación de diputados del PRI, del Verde, de Morena, del PAN, y se aprobó en el Pleno por amplia mayoría. Eso ha sido el éxito de esta legislatura, que se ha tomado la opinión de todas las fracciones, porque, bueno, en el pasado, y tú lo padeciste, muchas veces lo denunciaste en telereportaje, te pasaban por encima. Bueno, no podría ser. No te pueden aplicar hoy la mayoría por las condiciones en las que se encuentran las características del Congreso. Sin embargo, bueno, ha habido mucha negociación y se escuchan todas las voces. ¿Esa será la clave de que se logren los acuerdos? Yo creo que sí, Emanuel, pero además no podría ser de otra manera. Al no tener ninguna fracción parlamentaria, la mayoría, que es lo que por lo general le da mayor gobernabilidad a los órganos legislativos, si tú tienes una mayoría de tu propia fracción parlamentaria, pues evidentemente las cosas se facilitan, independientemente de que puedas escuchar a las minorías, que incorpore su visión en las iniciativas, en los dictámenes que se producen en el Pleno. Tú sabes que pase lo que pase, puedes sacar las responsabilidades, puedes sacar con el voto de la mayoría, pero ahora no es así. Ahora lo que tenemos es la necesidad, la obligación numérica de sentarnos a discutir los temas con el PAN, con el Verde, con el PRI, con todo, como ha quedado de manifiesto. Y yo ubicaría dos momentos. Uno es los temas estrictamente legislativos, parlamentarios, y el otro serían los temas de los puntos de acuerdo, de las recomendaciones, del debate político propiamente dicho, que muchas veces lo dominan las elecciones o lo dominan los asuntos particulares que traen los diputados, o en defensa de intereses muy particulares. Pero yo te digo, en los temas estrictamente de nuestra responsabilidad constitucional y legal, ahí está, por ejemplo, el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, una votación casi por unanimidad, creo que hubo una abstención. Luego tenemos el nombramiento de los 3 comisionados
del Instituto de Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también una votación por 2/3 partes, una votación calificada, que no era fácil lograrlo, porque bueno, hay que ponerse de acuerdo y algunos diputados del PRI y del Verde votaron en contra, pero a final de cuentas nombramos también recientemente por 2/3 partes y casi por unanimidad a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y te puedo mencionar leyes que tienen que ver con justicia para adolescentes, aprobamos 2 minutas de la Constitución Federal, de reformas a la Constitución Federal en materia de asilo, en materia de derecho de víctimas, y te puedo mencionar todos los temas los hemos aprobado por un amplio consenso. Han sido difíciles las votaciones en los que se logra solamente por la simple mayoría. Y yo diría, aparte de eso, que nos hemos tenido un entendimiento tanto en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano de gobierno de la Cámara, como en el Pleno, con los coordinadores parlamentarios. Y hay temas que evidentemente generan polémica, generan pasión, hay errores de diputados que presentan iniciativas que son inviables y que producen debate, generan un debate natural de opiniones divergentes entre los diputados, y bueno, pues eso es parte de la esencia del poder legislativo, ¿no? ¿Cuál será el diputado más difícil de convencer? ¿Será Manuel Andrade? Vamos a la pausa y me respondes. Volvemos. Descubre la Macroventa Ford y estrena hoy un Ford Fiesta a 24 meses sin intereses.